de desarrollo. Entonces, lo que vamos a continuar viendo es todo lo que tenga que ver sobre las ecuaciones lineales, y estamos hablando sobre las pendientes, o sea, la interpretación que tiene la pendiente en una ecuación lineal. Y siempre estamos trabajando con ecuaciones lineales de dos variables. Trabajamos también con más de dos variables y hemos visto algunos aspectos en esa línea, algunas definiciones, hicimos algunos ejemplos al respecto. Entonces, a modo de enganchar lo que estábamos viendo en la clase anterior, básicamente es cómo se calculaba la pendiente, que representaba la pendiente y los componentes de una ecuación. ¿Cuáles son los contextos que se tienen que dar, las condiciones que se tienen que dar de cada uno de los componentes de esas ecuaciones respecto a sus variables? Y hoy vamos a observar nuevamente lo que es la forma pendiente y la interpretación que tiene eso. Entonces, tenemos básicamente una ecuación lineal de primer grado, donde dijimos que la forma general de la ecuación lineal con dos variables es la que estamos observando aquí en el ejemplo. Para poder hallar la pendiente o interpretar cómo se observa y se va dando ese cálculo de pendiente, pues vamos a tener lo que es la ecuación AX más BY igual a C, y hay que hacer algunas adecuaciones o modificaciones a esa pendiente a modo de generar información respecto a la ecuación y a las posibles gráficas que se puedan dar de esa ecuación. Si uno hace unos arreglos y divide por todos los términos por B, o que sería lo mismo hallar el mínimo, vamos a tener un arreglo en la ecuación que va a ser y igual a C sobre B y menos AX sobre B. ¿Qué es lo que tenemos allí? La combinación o el coeficiente C sobre B y lo que es menos A sobre B, lo que es el lado derecho de la ecuación que estamos viendo, muestra cómo se deben dar cada uno de los coeficientes y cómo tiene que ser la división por B de todos esos componentes. Y el primer factor es que B tiene que ser distinto de 0. Luego tenemos el término C sobre B de la ecuación, que básicamente es una intercepción de I o de Y en el plano cartesiano, y A menos A sobre B, que viene a verse como el multiplicador por X, que es la pendiente. Es decir, toda esta ecuación está derivando cómo se va a comportar las variables en cada modificación que va a tener los coeficientes en los distintos escenarios que se pueden dar o en las distintas rectas que se pueden dar en base a esa pendiente. Entonces, de esa información básicamente se puede obtener cualquier línea de la forma en que está la ecuación que estamos viendo, y la ecuación pendiente intercepción va a ser la que es Y igual a C sobre B menos AX sobre B. Y esto como ecuación general, como dijimos que C sobre B, vendría a ser el intercepto con el eje Y A sobre B por X viene a ser la pendiente. Lo que se hace es una forma generalizada, porque A sobre B es la pendiente, podemos representarlo por M, y C sobre B sería el intercepto, que sería una constante, que podemos representarlo por K. Entonces, vamos a tener una ecuación generalizada para poder hallar la pendiente. O estructurar una ecuación que va a estar determinado de la forma que estamos viendo. Y igual a
mx más k. Entonces, m básicamente va a representar la pendiente de la línea recta o de la figura, y k va a ser la coordenada de intersección con el eje y. Que básicamente va a tener esta forma, donde vamos a poder mostrar una determinación o un gráfico de una ecuación lineal de primer grado. En términos generales, entonces, vamos a ver los ejemplos, cómo se da esto en lo que es la utilización de lo que estábamos mencionando. Ok. Supongamos que nosotros tenemos una ecuación determinada por 5x más y igual a 10. 5x más y igual a 10. Donde se puede verificar que la pendiente de esta ecuación es menos 5. Entonces, la pendiente, es como dato esto, es igual a menos 5. Menos 5. A partir de ahí, lo que tenemos que realizar es usar o utilizar la función de nuestra fórmula para poder desarrollar cómo se va a dar la ecuación en sí. Es decir, la pendiente que vamos a utilizar y qué va a representar. Entonces, si esta pendiente es menos 5, mi gráfico, dijimos en la clase anterior, que va a tener un comportamiento de esta magnitud. Es decir, va a tener una pendiente negativa donde las variaciones del eje X y respecto al eje Y van a ser inversamente proporcionales. Sin embargo, si la ecuación tiene una pendiente positiva, habíamos dicho que el gráfico tendría esta forma, donde las proporciones o los cambios que se dan entre las variables van a ser directamente proporcionales. Es decir, cualquiera de esos dos se pueden dar. Si vemos otro ejemplo sobre lo que es la misma interpretación, podemos tener que las pendientes no solamente pueden ser, o decir, una ecuación no solamente puede estar representada por una pendiente mayor a 0, sino que también por pendientes que no representan, es decir, es una constante, eso también lo habíamos dicho. Entonces, una ecuación de esa naturaleza sería y igual a una constante k, habíamos dicho, o x igual a una constante k. Entonces, allí la ecuación podría ser una línea horizontal si es y si es x igual a k. Dijimos que podría ser una línea vertical. Cualquiera de las dos son casos extremos, eso lo habíamos dicho. Ok, sobre lo que es el punto pendiente, la función que tenemos representado en esta parte del desarrollo, nos va a permitir básicamente hallar la ecuación en base a qué cosa, a la información de pendiente y a una referencia de un punto de la recta. Es decir, yo tengo que tener sí o sí una referencia del punto de la recta para poder determinar cuál va a ser la ecuación que determine o que explique todos los puntos o la extensión de la recta. Entonces,
Dentro de esta interpretación vamos a tener también la interpretación de la pendiente y la intersección con el eje Y, así como estamos viendo en la gráfica. Es decir, en este punto hay un punto en el cual esta recta se cruza con el eje Y. Entonces, como hay distintas aplicaciones de las ecuaciones lineales, la pendiente y la intersección del eje Y, básicamente se puede tener o se puede aplicar interpretaciones muy significativas. Si consideramos esta ecuación que estamos viendo, y igual a 3x más 25, podemos dar nominaciones a lo que es cada componente de esa ecuación. Vamos a escribirlo aquí. Donde la ecuación dijimos que es y o y igual a 3x igual a 3x más 25. Esto puede ser una ecuación de oferta donde está, por ejemplo, el nivel salarial, donde I va a ser el nivel salarial en unidades monetarias, y X puede ser la cantidad de bienes que se debe vender durante un periodo determinado. En clases anteriores habíamos dado un ejemplo similar a eso, que podemos utilizarlo nuevamente ahora. Entonces, esa ecuación básicamente va a ser la ecuación lineal del salario, que va a expresar la forma en la cual se explica la variación del salario por cada unidad vendida. Eso lo habíamos dicho. ¿Qué es lo que vemos aquí bajo nuestra interpretación? Que el 3 viene a ser la pendiente de la ecuación y el 25 viene a ser la constante. ¿Qué significa esto? Si 3 es la pendiente, si vamos a llamarlo m, que es la denominación de pendiente, es igual a 3, esto significa que por cada cambio en una unidad, en el valor de x, y va a modificarse en 3 unidades. O lo que se puede decir es que si el salario, perdón, si las unidades vendidas aumentan en una unidad, el salario Y va a aumentar en 3 unidades por cada unidad adicional vendida. Y hay un punto en el eje de coordenadas donde Y representa el valor básicamente sería del salario. Y hay un punto de intersección donde en nuestro gráfico, voy a ponerlo aquí, casi no se ve, voy a ver si puedo agrandar un poco más esto. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea y podamos interpretar. Voy a ponerlo aquí. Ahí creo que tiene mejor visibilidad. Ahí está. Ahí está con mejor visibilidad. Tenemos entonces este punto, donde es el punto de intersección de la recta con el eje Y. ¿Cuándo se da este punto de intersección de la recta con el eje Y? Cuando x es igual a 0. En este punto se tiene que el resultado de la ecuación va a ser y igual a 3 por 0, que va a ser 0, más 25. Es decir, no se vende ni una unidad monetaria, ni una unidad de bien. Básicamente sería eso. ¿Y cómo se interpreta entonces esta constante? Pues se interpreta de la forma en que sería el salario básico que tiene
el empleado, independientemente de las cantidades vendidas. Entonces, ahí nosotros teníamos cómo funcionaba la interpretación de las pendientes y la constante que generalmente acompaña la ecuación lineal de primer grado. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que observar es lo que corresponde a la pendiente de una recta, pero la determinación de la ecuación de la recta a través de de informaciones como la pendiente, como el punto pendiente. Entonces acá lo que vamos a hacer es determinar la relación lineal que hay entre un dato y una ecuación o una recta. De la manera que vamos a determinar es a través de una ecuación. ¿Y qué necesitamos para poder tener esa determinación de la recta o de la ecuación en un cálculo de datos de pares ordenados? Pues básicamente necesitamos el valor de m, o sea, necesitamos m y el valor de k. Eso necesitamos. ¿Qué sería, por ejemplo, el valor de m, que sería la pendiente, y el valor de k serían los pares ordenados de un punto de la recta? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí x1 e y1. Eso yo necesito como dato, y eso sería mi k. De aquí quitaría la k. Que serían los parámetros de la pendiente y los puntos de la ecuación. Entonces la situación más sencilla es donde yo conozco la pendiente y puedo tener la intersección con el eje Y. Y a partir de ahí podemos determinar entonces el valor de la ecuación. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo m igual a menos 5, que es lo que estábamos mirando al principio. M igual a menos 5 y tengo unos pares ordenados que, voy a ponerlo así, que es 0 y 15. 0, 0 y 15. Esos serían los datos que yo tengo. Parece que es 0,15, pero es 0 y 15. Voy a ponerle como punto y coma. Así, 0 y 15. Con eso yo ya puedo armar la ecuación. ¿Por qué? Porque según nuestra fórmula, la ecuación general de la recta sería y igual a mx más k. Y yo ya tengo m, x es un coeficiente, y k sería el punto de cualquiera de los datos de los pares ordenados. De los pares ordenados. Serían esto. No lo estaba mostrando. Entonces, en base a eso yo estaría utilizando para poder armar esta ecuación. Entonces, k es una constante y en base, voy a reescribir aquí la ecuación para poder tenerlo, que va a ser y igual a mx más k. ¿Ok? Pues esto dijimos que es x y esto es y. Y esto es la pendiente. Entonces, por hacerlo un número con flecha, este sería la pendiente y este sería, el 15 sería y. Tendría que calcular cuál es la k, básicamente, para poder tenerlo. Pero dijimos que también la k es una constante y esto es una variable dependiente. ¿De qué depende esto? De la variación de y y de lo que tenga como componente al lado derecho de la ecuación.
Entonces, nosotros dijimos también que hay un componente donde y es igual a k. Eso es parte de nuestro desarrollo de la clase anterior. Por lo tanto, un factor que explica para que yo tenga este valor sería esta definición que habíamos dado. A partir de eso, nosotros podemos reemplazar los valores de esta ecuación y vamos a tener la ecuación en sí. Vamos a poder tener la ecuación en sí. Entonces, voy a tener y igual a la pendiente, y la pendiente es menos 5, menos 5, ahí está, 5, voy a corregirlo ahí, ahí está, x más 15. Y ya tengo la ecuación con los pares ordenados dados en base a los datos que nos dio el ejercicio. Y eso sería el punto y intercepción, el punto de intercepción de una ecuación. Conforme a esto también nosotros tenemos que empezar a ver lo que es la pendiente y un punto. Veámoslo aquí un poco. Esto ya lo vimos. Esta es la pendiente, lo que estábamos dando recién. Y aquí tenemos la pendiente y lo que es la pendiente y un punto. Siempre, para poder hallar o trazar una recta, necesitamos dos puntos. Porque una recta es la distancia que recorre entre dos puntos dados. Entonces uno precisa esa información para poder determinar una ecuación de línea recta. Entonces, si tenemos la pendiente y tenemos un punto donde va a caer la recta, por donde va a pasar, también se puede sustituir y se puede obtener un valor determinado. Pero yo tengo que tener ese dato en general. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo esta condición, para la cual yo voy a tener que reordenar la ecuación, la primera ecuación, donde m es igual a y menos y1 dividido x1 menos x menos x1, reordenado me quedaría así como esta, la ecuación que uno lo puede trabajar. Si yo tengo como datos, lo siguiente, voy a levantarlo un poco más. Todo lo que es la pendiente de la línea recta, uno de los pares ordenados donde es posible sustituir los valores que voy a tener en la ecuación de la recta que recién estábamos viendo, voy a poder sustituir y hallar, en el caso que no lo tenga, una constante. Y lo voy a hacer de esta manera. Si mi dato de pendiente es igual a menos 2, y mis pares ordenados voy a usar esto, es igual a menos 2 y mi par ordenado es 2 y 8. 2, voy a mejorarlo, 2, 2 y 8. Ahí está, 2 y 8. Esos serían mis puntos, el punto en el cual la recta estaría pasando. Aquí ya tengo la intersección que va a tener entre x e y, en x1 aquí y y1. Y también voy a tener lo que necesito como constante. En el caso anterior no existía x, por lo tanto podía reemplazar k. Ahora tengo ya los dos puntos donde la intersección no se da sobre el eje de
ordenada, es decir, no se da sobre el eje Y, sino se da en otro punto donde se intersecan, o donde se intersectan los valores de X e Y. Es decir, podría ser en este punto, en el cual yo necesito la pendiente. Es por ello que no puedo ya hacer ese reemplazo, como hicimos en el caso anterior. Entonces tengo que despejar el valor de K. Yo sé que la pendiente es menos 2, pero necesito el valor de K. Entonces nuevamente voy a utilizar esta ecuación para poder despejarlo. Y tengo que mi valor Y es 8, para reemplazar Y, 8. Lo voy a escribir. 8 es igual a menos 2x más K. Más K. Y ahí tendría que reemplazar la K, así despejar. Yo sé cuánto es mi pendiente, que es 2, por lo tanto, esto puedo utilizarlo, y tengo también, sé cuánto es X, que es 2 también. Entonces voy a reemplazarlo aquí, va a ser 8. Igual a menos 2, que es la pendiente, por 8, por 2, que es mi X, más K. Y aquí tengo que mi resultado de K va a ser igual a 12. Porque esto va a multiplicar, 2 por 2, 4, mi resultado es menos 4, pasa al otro miembro sumando, 4 más 8 es 12. Y ahí tengo mi valor de K. Y puedo ya terminar mi ecuación final, donde mi ecuación final va a ser Y igual a 2 menos 2x a 2 más 2. Esa sería la variante que tenemos cuando ya existe una pendiente y un punto pendiente. Ahí habría que ver si, por ejemplo, si la ecuación es, como lo estamos mirando, mx más k, vendría a ser la forma correcta, y sí, sería la forma correcta atendiendo que estamos trabajando ecuaciones lineales de primer orden, como lo vimos en la definición de las clases anteriores. Ok, eso sería en el caso de punto pendiente. Hay algunas peculiaridades que tenemos que observar cuando estamos trabajando todo lo que es el cálculo de la pendiente, porque puede que también me dé el dato o tenga datos sobre solamente los puntos de la recta, pero no tenga la información de la pendiente. En ese caso, tendría, a ver, estos serían los 2 puntos. Tendría que usar también una función igual a esta, y derivaría de esta función para hallar el punto pendiente, donde voy a tener los valores de y y1 y los valores de x y x1, conforme a los datos que me van a dar de las coordenadas o de los
de los puntos sobre la recta. En base a eso veamos el ejemplo. Ok. Supongamos que los pares ordenados que yo tenga, donde me dé para poder armar la ecuación o determinar la ecuación, en base a los puntos, a los puntos de los pares ordenados, y también a datos de lo que es la ecuación en sí. ¿Cómo podría ser esa ecuación o esos valores? Yo tendría pares ordenados como estos. Voy a volver a agrandar. Ahí está. Tendría entonces los pares ordenados referente a lo que es menos 4, por ejemplo, menos 4, 10, que es x e y, 10, que sería mi primer par ordenado. Y el segundo podría ser menos 2, ahí está, menos 2, 13. Y aquí tendría la información de la pendiente. Mi información de pendiente, vamos a suponer que va a ser 5 como dato adicional. En base a estos datos, nuevamente lo que voy a utilizar es el primer par ordenado y tener los valores para poder hallar en base a esta ecuación. En base a esta ecuación de punto pendiente. No se ve ahí, voy a mostrarlo. En base a esta ecuación de punto pendiente. Entonces, en base a esa ecuación, lo que voy a hacer es los reemplazos propiamente dichos. Vamos a reescribir la ecuación para que se pueda ver. Voy a hacerlo así, que es mucho más sencillo. Que va a ser y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta ecuación voy a reemplazar donde voy a tener y menos mi primer par ordenado, que es, esto sería x y 10 sería y. Tengo mi i1, que va a ser 10, igual a la pendiente, que es 5, abro paréntesis, menos 4, voy a en realidad tengo x y menos, voy a poner entre paréntesis esto, menos 4 y cierro ambos paréntesis. Es decir, el reemplazo literal sería de esta manera. En base a esto yo tengo que armar la ecuación donde voy a hacer la distributiva del lado derecho de la ecuación igual a lo que es 5 por x, 5x, luego 5 por menos 4.
5 por menos 4 es 20, menos 20, y el signo que está anterior le da un signo positivo, donde el valor es más 20. Y luego el 10 que está aquí va a pasar sumando al otro miembro, entonces mi ecuación final va a ser y o y igual a 5x más 30. 5x más 30. Eso sería mi ecuación final, conforme a la ecuación punto pendiente que estábamos viendo inicialmente. En base a esta ecuación puede surgir algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la pendiente de la línea recta que se representa mediante esta ecuación? Y la pendiente de esta ecuación, ya lo habíamos dicho, va a ser 5. De hecho que ya lo tenemos eso ahí, ¿no? Va a ser esto. El segundo cuestionamiento que puede haber es cuál es la pendiente de cualquier recta paralela, a esta recta dada. Y interpretemos de esta manera esta cuestión. Supongamos que yo tengo graficada esta ecuación, lo voy a hacer acá, donde la recta podría ser así, de esta manera. ¿Por qué? Porque hay un punto básico que es donde se intersecta con el eje Y, que no empieza de 0. Entonces, por eso empezamos un poco alto. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de cualquier recta paralela de esta ecuación? Vamos a hacerlo así. Sería de esta manera. Si es paralelo, tendría que ser así o así. ¿Y cómo se ve esto? Se puede observar que si es paralelo, tienen la misma pendiente. Entonces, la regla para líneas paralelas de cualquier recta es que tienen la misma pendiente. Es decir, cualquier ecuación que sea paralela a esta, o cualquier recta que sea paralela a esta, independientemente de la intersección que tenga con el eje Y, va a tener siempre una pendiente igual a 5. La otra cosa que tenemos que ver es que cuál sería la pendiente de cualquier recta perpendicular a esta recta 5x más 30. Para analizar cualquier recta perpendicular a nuestra ecuación 5x más 30, voy a bajarlo un poco acá, 5x más 30, tenemos que conocer algunas reglas. Si una línea recta tiene una pendiente M1, este M1 o M, cualquiera, eso es indiferente, M tiene que ser distinto de 0. Voy a completarlo. Tiene que ser así. Distinto de 0. Es decir, no puede ser 0 la pendiente porque si no, no existiría. De cualquier recta. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de una recta perpendicular, su pendiente sería el recíproco con el signo cambiado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la recta 1, que es y igual a 5x más 30, su recta perpendicular sería y igual a menos 1 sobre 5 más 30. Eso sería la pendiente de cualquier recta perpendicular. Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Como es su recíproco, yo tendría que la recta perpendicular, esto sería así, con su signo cambiado. A partir de ahí tenemos que ver también cuántas líneas rectas distintas
podrían ser perpendiculares a esta recta. Y puede haber tantas rectas como se pueda graficar con la misma pendiente recíproca con el signo cambiado, así como esto, como estamos viendo los anteriores, como esta. Aquí puede haber otras que son paralelas a su recíproco, es decir, son varios. Puede haber varios. Estos son los temas que hay que conocer respecto a los comportamientos que pueden tener la determinación de las pendientes. Posteriormente tenemos que, porque ahora solamente estábamos viendo lo que es un punto en particular. Ahora vamos a ver lo que corresponde a dos puntos, es decir, datos de dos puntos de una ecuación en particular. Aquí, por ejemplo, pueden ser situaciones muy probables en que algunos puntos de los datos estén sobre una línea recta, se tenga como información inicial y se desea determinar la ecuación de la recta, y ahí tenemos que suponer que se dan coordenadas de dos puntos que caen sobre una línea recta, y ahí se puede determinar con la fórmula que estábamos viendo de punto pendiente. Y se puede dar distintos tipos de recta como ya estábamos mencionando. Por ver un ejemplo nada más, vamos a mirarlo, podría ser de esta manera. Aquí yo puedo tener dos puntos que representan cualquier par ordenado, que sería por ejemplo el 2 y 5, y el otro par ordenado puede estar aquí, que puede ser 0 y 8, por decirlo así. Luego puedo tener otra recta que pasa por esos puntos y donde se intersectan con el eje Y. Aquí podemos ver que hay dos pares donde se intersectan dos rectas en particular. ¿Te escucho? No, para cambiar la pantalla nomás. Se quedó en el... Perdón. Ahí está. Gracias por el aviso. Lo que estaba diciendo es que puedo tener varias rectas donde hay rectas paralelas, que son las líneas punteadas, y la perpendicular, como estábamos viendo, que es la que le cruza con el signo cambiado. Yo puedo tener línea recta que esté entre los puntos 2 y 5 y que puede pasar nuevamente sobre cualquier punto que intersecta una parte de esta línea de 3x igual a 6y igual a 24. ¿Por qué? Porque la línea pasa por todos los puntos que los unen. Entonces yo puedo tener esas peculiaridades y en un gráfico tener dos puntos y que representan a una o varias rectas en particular. Entonces, para determinar la ecuación de una recta de esta naturaleza y tener lo que es la pendiente, es decir, yo no conozco la pendiente de cualquiera de estos, vamos a dar el ejemplo de eso, y tengo el par ordenado que puede ser, supongamos que menos 4 y 2. Eso sería x1, y2. Y tengo que graficar o tener el valor de la ecuación para graficar la recta. Y solo tengo un par ordenado. Si yo tengo de esta naturaleza un par ordenado menos 4 y 2, el otro par ordenado, voy a poner un poco más grande para que se vea, el otro par ordenado sería de esta manera. Y eso está ya prácticamente dado o interpretado de esa forma, que va a ser 0 y 0. Es decir, x e y son 0.
si no me da. Una vez obtenido esa información, yo puedo aplicar esta fórmula, que va a ser la fórmula de pendiente, donde tengo variación de y dividido variación de x. Y variación de x e y se hallan de esta forma. x2 menos x1 dividido, perdón, y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Reemplazando eso ya puedo tener la pendiente para luego aplicar la función de punto pendiente o la fórmula de punto pendiente. Ok. Voy a reescribir esta ecuación donde mi pendiente, vamos a ver si me sale esto. No voy a escribir la variación, solamente la fórmula para saber a qué me refiero y para poder reemplazar. Que va a ser igual a y o i1 menos i2 es i2 menos y1 dividido x2 menos x1 menos x1. Y voy a ponerlo en color negro esto. Esto sería x1, x2. Esto sería i2 o y2, y2. Y voy a reemplazar aquí. Voy a tener es igual a y2, que es 0, que es esto. Y2 es 0, que va a ser 0, menos y1, que es 2, dividido x2, que también es 0, menos 4. Voy a poner la ecuación, por más que nosotros ya sabemos que esto después se factoriza. Hecho esto, entonces yo tengo que el resultado sería 2 sobre 4. ¿Okay? 2 sobre 4, eso se simplifica y me va a dar un medio. Este sería el valor de mi m. Es decir, m aquí va a ser igual a un medio. Una vez obtenido eso, nuevamente voy a ir a la ecuación punto pendiente. Solamente va a recordar cuál es, que sería esta que está acá. ¿Por qué? Porque ya tengo un punto y tengo la pendiente. Y es solamente reemplazarlo. Y voy a reemplazarlo. Voy a ponerlo acá, donde mi valor va a ser y o y menos 2 igual, abro paréntesis, esto aquí, esto es menos un medio porque el de arriba es negativo, eso me faltó poner. Voy a corregirlo. Esto es negativo. Esto es negativo y aquí es menos un medio. ¿Ok? Ahí sí. Si no, no saldría la ecuación correcta. Entonces mi pendiente es menos un medio igual, abrir paréntesis, que es x menos 4. Menos 4. Ya tengo reemplazado la ecuación punto pendiente y me queda factorizar. Aquí voy a tener y menos 2 igual a un medio por, menos un medio por x va a ser menos un medio x. Y un menos medio por menos 4 es 2, porque va a ser
4 sobre 2, vuelvo a dividirlo, me va a dar 2 positivo y nuevamente lo multiplico por el valor negativo y me da menos 2. Entonces, reordenando esta ecuación, tengo aquí por un lado menos 2, o sea, y menos 2 igual a menos un medio x menos 2. Estos dos valores que están aquí se pueden simplificar y lo que me va a quedar es la ecuación final, donde voy a tener que es y igual a menos un medio x. Entonces mi ecuación va a ser esta, menos un medio x, bajo nuestro ejemplo que estábamos observando. Entonces y va a ser igual a menos un medio x. Eso es cuando tengo dos puntos y no tengo la pendiente, entonces utilizo la ecuación de pendiente, hallo la pendiente y luego ya uso la ecuación punto pendiente. Sería una combinación. Bien, con eso nosotros estamos cerrando lo que es las cuestiones de pendiente, ecuaciones lineales, los distintos tipos de ecuaciones con más de una variable. Eso es en el caso de ecuaciones lineales, de dos variables. También existen los casos en el que se tiene ecuaciones con más de dos variables. Es decir, ya no se va a tener un gráfico bidimensional, es decir, como un plano cartesiano, sino con más de dos puntos, como esto que estamos viendo, ¿no? Principalmente los dos últimos. ¿Por qué? Porque estoy graficando prácticamente tres dimensiones, un valor tridimensional, una gráfica tridimensional. Se puede llegar a tener gráficos de estas magnitudes en forma simplificada, pero para luego corregir o calcular la combinación de los puntos, pues se utilizan los sistemas de ecuaciones y también programas que nos permiten calcular las correlaciones que hay en cada una de las combinaciones de las ecuaciones y los puntos en particular. ¿Cuándo se usa eso? Cuando tengo que ver observaciones de planos que presentan varios puntos o varias dimensiones. Cuando tengo más de dos variables, estoy hablando de gráficos tridimensionales. Cuando tengo ecuaciones con más de dos variables, estamos hablando de ecuaciones tridimensionales. Y con más de tres variables, pues estoy hablando de ecuaciones multidimensionales. Este tipo de gráficos o de dimensiones se lo llaman hiperplano, que me permite tener distintos tipos o distintas observaciones. Es como tener varias rectas paralelas, pero en términos de planos, así como lo que le voy a mostrar en el ejemplo. Nuestro desarrollo se centra básicamente en lo que son los gráficos bidimensionales, los más simples, pero tocamos en términos teóricos lo que son los gráficos más o las ecuaciones con estas características. Un poco más. Donde tengo varios puntos. Aquí tengo un punto y hay tres parámetros. Aquí hay otro punto con tres parámetros y aquí otro punto con tres parámetros. Es decir, tenemos x1, x2 y x3 para tener un gráfico así de esta naturaleza. Y puedo tener varios de esos tipos que son los hiperplanos, que van a tener este tipo de presentación. Y les muestro. Ahí está. Serían así. Como ustedes pueden ver, son como tener varias rectas, pero en términos de planos. Y aquí puede ser una constante sobre x
x2, x1 y x3. Siempre estamos hablando con gráficos con más de una variable. Ok. Allí tendríamos todos los conceptos basados en las ecuaciones con más de 2 y más de 3 variables. Podríamos llegar a utilizar esto, sí, como les dije al principio, se utiliza en la vida real. Los modelos se centran básicamente en la utilización de ese tipo porque se tienen que calcular varias combinaciones de efectos y los efectos son representados por las variables o los pares ordenados. Entonces, por lo general son bien reales el uso de este tipo de gráficos, de ecuaciones, combinación de ecuaciones. Dicho eso, nosotros a partir de este punto, pues vamos a trabajar en lo que es los sistemas de ecuaciones. Y para eso, nuevamente, vamos a recurrir a los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a utilizar el método de eliminación de Gauss, los sistemas con n variables o n mayor a 3 y algunos referentes a aplicaciones selectas de este tipo de definición. Veamos a qué me estoy refiriendo. Mostrando un poco más, me queda muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que realmente uno quiere hacer cuando trabaja en sistemas de ecuaciones? Cuando uno trabaja en sistemas de ecuaciones, quiere resolver o encontrar el dato de de dos o más variables. ¿Por qué? Porque tiene distintos datos que tienen que resolver y cómo se interactúan eso, cómo se correlacionan esas variables. Entonces, un sistema de ecuación básicamente es un conjunto de datos o de comportamientos de variables que consiste en más de una ecuación. Es decir, tengo que tener por lo menos dos ecuaciones. Y la manera de caracterizar un sistema de ecuación es por sus dimensiones. Entonces, un sistema de ecuación que que puede tener, por ejemplo, m ecuaciones, n variables, se va a definir como un sistema de ecuación de dimensión m por n. Entonces, la dimensión se mide por la cantidad de ecuaciones y por la cantidad de variables. Entonces, va a ser m por n. Y en ese orden. Aquí no se aplica básicamente el orden de los factores, no altera el producto. Entonces, la dimensión va a estar dada por la cantidad de ecuaciones que tenga y la cantidad de variables que explique esa ecuación. Entonces, un sistema de ecuación que tiene, por ejemplo, dos ecuaciones y dos variables, voy a ponerlo aquí. Si tiene dos ecuaciones, si tiene dos variables, la dimensión de ese sistema de ecuación va a ser una dimensión de 2 por 2. 2 por 2. Esa es la forma de definir un sistema de ecuaciones. Entonces se dice que un sistema de ecuaciones de dos variables, de dos ecuaciones y dos variables, es una ecuación de dimensión de 2 por 2. ¿Cuál es el límite que puede tener como dimensión un sistema de ecuaciones? Y es n, así como m ecuaciones, n variables. Si yo tengo un sistema de ecuaciones que tiene 15 ecuaciones y 10 variables, voy a tener un sistema de ecuación de dimensiones 15 por 10 y así sucesivamente. Entonces, un sistema de ecuaciones es básicamente de esta manera.
Voy a utilizar esto porque es más sencillo. Por ejemplo, x por y más 10y igual a 20 es una ecuación. Si esto se quedara así, voy a tener una ecuación de 1 por 2. X e y son las variables y tengo una sola ecuación. Una siguiente ecuación, 3x más 4y igual a 10 sería mi segunda ecuación. Aquí ya tendría una ecuación de 2 por 2. Tengo dos ecuaciones, dos variables. Y ahí podemos identificar o podemos hallar los valores de x y los valores de y, que básicamente satisfaga ambas ecuaciones al mismo tiempo. Por eso son sistemas de ecuaciones. Profe, Sí, viste que dijiste el primero, 5x más 10y es igual a sí, 20. sí. Eso sería, o sea, representando eso sería 2 por 1, dijiste. Si solamente tenemos 1 por 2, no es 2 por 1. Ah, 1 por 2. Si dije 2 por 1, está No, mal. no, Es 1 no, por no. 2. Sí. Si no ¿Y por existiera qué, la segunda ecuación, ¿verdad? por qué 1 por 2? Si así nomás sería, ¿verdad? Sí, sí, Dijimos que por definición es m ecuaciones y sí, n variables, ¿ok? Esta es solamente una ecuación, entonces tendría cantidad de ecuaciones 1, ¿sí? La cantidad de variables x e y serían 2. Entonces sería así, ¿ok? ya. Solo por eso. Y Sin en el embargo, otro, y al adicionar, ahí no sería ya 2 por 4. no. ¿Por qué? Voy a hacer, bueno, lo borré ya. Voy a adicionar. No solamente para tener completo, porque igual se puede interpretar, ¿no? Sería 3x más 4y igual a 10. ¿Qué es lo que sucede? Las x son, nos dice que son, nos dice x1, x2. Estas x e y son iguales, ¿se entiende? Se repiten, por decirlo así, donde al final solamente hay dos variables, ¿ok? ¿Qué dice la definición de sistema de ecuaciones? Es un conjunto de datos en el cual yo puedo identificar los valores de x e y que satisfaga a las dos ecuaciones. Entonces, cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Voy a tener un resultado de x y un resultado de y nada más. No va a ser dos veces x y dos veces y. No sé si se entiende. Sí, ya entendí. Ok, La variable son x e y nomás, nunca, no es x1 ni y1. exactamente. Por eso no es como vos estás mencionando 2 por 4, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Tomo ese ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera ese caso donde tengo acá, por ejemplo, 3x? Voy a ponerle x2 y los arriba x1. Y lo mismo para y. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Ahí sí tendría más de dos variables. Y solo tengo dos ecuaciones. Si bien vamos a tocar más adelante, pero me parece sumamente importante lo que el compañero ya lo mencionó. Cuando yo tengo cantidad de variables y solamente tengo menor cantidad de ecuaciones, pues me va a faltar cómo resolver las siguientes variables. Es decir, la regla general dice que tengo que tener igual cantidad de ecuaciones por incógnitas, ¿sí? Si bien x1 y y1, x2 y y2 son incógnitas, voy a necesitar dos ecuaciones más para resolver esto, si no, no lo voy a poder resolver. Ese es el tema en particular de un sistema de ecuaciones. Por eso que en los casos en el que solamente estaban así, yo tengo dos incógnitas, es decir, x y y.
y ya. Por lo tanto, necesito solamente dos ecuaciones. Si tuviera, por ejemplo, X, Y y Z, ahí necesitaría un valor en el cual se pueda explicar Z. Son tres variables. Pero si tengo en las dos ecuaciones las tres variables, podría utilizar los mismos valores para despejar Z. Entonces tendría, por ejemplo, una dimensión de 2 por 3. Porque tal vez Z ya no es una incógnita, porque lo voy a poder despejar de las otras variables. ¿Se entiende? Como el caso que dije, mencioné un poco más adelante, anteriormente, que las dimensiones se puede dar, por ejemplo, 15 por 10. Es decir, tengo 15 ecuaciones y 10 variables. ¿Se podría dar? Sí, se podría dar. Son casos muy peculiares. Si se responde la consulta. Bien. Todas las ecuaciones, todas, no solamente algunas en particular, se pueden graficar, es decir, se puede representar gráficamente a modo de poder interpretar cómo están correlacionadas cada ecuación. Por lo general, los sistemas de ecuaciones que tienen soluciones, porque puede haber sistemas de ecuaciones como la que estamos dando en el ejemplo, que no tiene solución, en el caso que tengo x1, x2 y y1, y2 y solamente tengo dos ecuaciones, sería un sistema. Puedo graficarlo o puede haber estas condiciones. Puedo tener una ecuación donde, un sistema de ecuación donde, como en el ejemplo, donde las rectas se intersectan, donde voy a resolver x1, y1, o x e y, o y. Y ahí tengo un sistema de ecuación de solución única. ¿Qué pasa cuando tengo sistemas de ecuaciones que dan gráficos con rectas paralelas? Y allí tengo un sistema de ecuaciones donde no hay solución. En ningún momento va a haber, como generalmente se dice, el punto de intersección donde esté la solución. El punto de equilibrio también se puede interpretar. Y luego tengo una tercera ocasión, una tercera situación, donde hay una infinidad de soluciones, pero siempre sobre la recta. Es decir, cualquier punto sobre la recta está resolviendo el sistema de ecuaciones. Son los tres casos que se puede dar para soluciones de sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es decir, dos ecuaciones, dos variables. ¿Qué es lo que tenemos que también ver cuando tenemos sistemas de ecuaciones de 2 por 2, por lo general? Generalmente vamos a trabajar esto. En forma general, las ecuaciones de 2 por 2 van a estar determinados y igual a, voy a agrandar un poco más, y igual a m puede ser la pendiente, vamos a llamarle m1, por x, más una constante que puede ser k. Eso sería una ecuación. La siguiente ecuación, a modo de diferenciar, sería y igual a m2, porque es una pendiente diferente, por x más k2. Ok. ¿Cuáles son las reglas que se deben cumplir para que estas ecuaciones o este sistema de ecuaciones den pendientes y soluciones? Donde M1 y M2 van a representar la pendiente, K1 y K2 van a ser las intersecciones con el eje Y. Aquí lo que se tiene que dar, la primera regla es que para que exista una solución única, las pendientes tienen que ser distintas. Es decir, que, vamos a ver si me sale la M1 y M2 no tienen que ser iguales, tienen que ser distintas.
Porque si son iguales van a ser paralelos. Eso lo vimos en las soluciones de cálculo de pendiente. La otra cuestión es que si no hay una solución única, M1 y M2 van a ser iguales, pero K1 y K2 no pueden ser iguales. Y vamos a ver por qué. Entonces, esto sería cuando es solución única. Cuando no hay solución única, M1 y M2, serían la pendiente 1 y la pendiente 2, sí van a ser iguales. Sí van a ser iguales. Pero K1 y K2 no tienen que ser iguales. Es decir, los intersectos con el eje Y. K1 y K2 no tienen que ser iguales. Para que suceda eso. ¿Por qué? Para que sean paralelos, es decir, voy a tener un punto K1 que puede estar por aquí y voy a tener mi recta, a una pendiente. Si M1 y M2 son iguales, estos van a ser paralelos y para que no estén en el mismo lugar, porque si son iguales van a partir de la misma intersección con el eje Y, supongamos que estar por aquí, el segundo K2 va a ser así. Y esto es una ecuación, un sistema de ecuación sin solución. Y para una solución, que hay una infinidad de soluciones, más que nada, va a ser M1 y M2 van a ser iguales y K1 y K2 también van a ser iguales. Es decir, se va a dar esta cuestión. A ver si puedo copiar esto o no. Voy a tratar de escribirlo. Voy a hacerlo así. M1 igual a M2 y K1 igual a K2. Eso es el tercer caso, donde voy a tener así, solamente prácticamente una recta porque o van a estar superpuestas las rectas. Van a ser dos, pero superpuestas. Así. Los dos van a partir del mismo origen, van a tener la misma pendiente, por lo tanto van a estar superpuestas. Y esto en el caso de que tienen múltiples soluciones, que son dos rectas, en un sistema de ecuaciones. Es decir, todo lo que está sobre esta recta es la solución al final. Bien. Estas serían las soluciones gráficas que se pueden dar en una ecuación en particular. Para poder ir definiendo lo que es los sistemas de ecuaciones y los procedimientos que vamos a desarrollar. En base a esto podemos empezar a aplicar lo que es el sistema de eliminación. Y con eso vamos a cerrar hoy. El procedimiento de eliminación de Gauss sería. Eliminación. Ahí está. Voy a dejarlo al 100%. Como que no sobrecargue la eliminación. Bien. Este es básicamente un método que se aplica en todos los casos donde con 2 o 3 variables se hace el procedimiento de eliminación. Generalmente se tiene ecuaciones de 2 por 2, se suman las dos ecuaciones o múltiplos de esas dos ecuaciones con el fin de eliminar una de las dos variables. Eso es lo que se hace. Entonces la ecuación resultante va a expresar la variable que se quiere hallar primeramente y después se vuelve a despejar los procesos para hallar la segunda variable. Veamos un ejemplo de lo que estamos haciendo. Profe. Sí. Te escucho. ¿Te escucho? Ok. Me avisa nomás cuando necesitas otra vez hacer una consulta. Entonces, el ejemplo va a ser dos variables que podría ser
2x más 4y igual a 20. Y la segunda ecuación va a ser 3x más y igual a 10. Esta dimensión de este sistema de ecuaciones es 2 por 2. Por lo general vamos a ir trabajando por 2 por 2. ¿Qué es lo que se hace? El objetivo del procedimiento es eliminar o hacer una eliminación consistente en simplificar o sacar el resultado de una de las dos variables y luego, en base a ese cálculo que hacemos, hallar la siguiente variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que hacer una eliminación, ya sea por múltiplos o por eliminación directa. ¿Qué es lo que vemos aquí como múltiplos de las ecuaciones? Por llamarlo de una manera, el factor que es múltiplo, el mínimo común múltiplo de la ecuación 1 sería 4. Es decir, si yo hallo el mínimo de 2 y 4, sería, elimino 2, el siguiente 2, quedaría 4. Ese múltiplo voy a multiplicar por la ecuación 2. Entonces, voy a ponerlo aquí, vamos a que quede denotado. Voy a ponerlo aquí. Voy a multiplicar. Ahí está. Voy a multiplicar por 4. Multiplicar por 4. Pero para que se dé la eliminación en particular, este valor que voy a utilizar tiene que estar con el signo cambiado. O si no, no voy a poder aplicar la eliminación. Entonces, el múltiplo que voy a utilizar va a ser menos 4. Ahí está, para poder moverlo. Esto voy a cambiar, voy a ponerlo por, porque si no se puede confundir como la X. Por 4. Ahí está. Entonces, y eso voy a multiplicar solamente la segunda ecuación. La primera ya no es necesaria. Y aquí voy a poner la primera ecuación, voy a copiarlo a tal cual, que va a ser 2x más 4y igual a 20. Y la segunda ecuación, voy a bajarlo un poco más para que muestre que estoy multiplicando por la segunda ecuación, que va a ser menos 4 por 3, que va a ser menos 12. Entonces, menos 12x. Luego voy a multiplicar menos 4 por 1 sería, porque esto tiene un coeficiente 1. Entonces, más por menos es menos, que sería 4y. 4y igual a menos 4 por 20 es menos 40. Una vez hecho eso, yo puedo ver las condiciones de eliminación. Voy a poner una línea de solución aquí, de esta manera, y esto puedo simplificar, ¿sí? Porque son iguales con signos distintos. Entonces, 2x menos 12, 2x menos 12 va a ser igual a menos 10x. 4 por 20, porque... No, 80 ahí, por ejemplo. Perdón, esto es 10. Acá es 10. 4 por... menos 4 por 10 es la segunda ecuación en la que estamos multiplicando. Esta es menos 4 por 3, menos 4 por 1 y menos 4 por 10. ¿Ok? Sí, perfecto. Bien. Y esto va a ser igual a menos 20.
porque es 20 menos 40. Entonces, menos 20. Y aquí ya puedo despejar la X, a modo de tener cuánto es el valor de las X. Entonces, realizando la operación, X va a ser igual a 2. Y así, ¿no? 2. Perfecto. Una vez obtenido el valor de X, ya puedo hallar Y. ¿Dónde voy a reemplazar esta X? Voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, reemplazando en la primera ecuación, que va a ser 2x más 4y igual a 20, voy a tener esto. 2 por x, que es 2, más 4y igual a 20. Y aquí voy a despejar y. Voy a despejar y. Entonces, esto voy a multiplicar, 2 por 2 es 4 y pasa al otro miembro con el signo cambiado, que va a ser 20 menos 4. Entonces voy a tener como resultado 4y igual a 16. Entonces mi y va a ser igual a 4. Igual a 4. Y ahí el sistema de ecuaciones ya me resuelve las dos variables que responde a las dos ecuaciones. Responde a las dos ecuaciones. Y ese es el sistema de eliminación de Gauss. Esto es un sistema muy conocido, prácticamente un repaso de todo lo que está dando el proceso. ¿Para qué se utiliza esto? ¿En qué se utiliza esto en la vida real? Y por lo general, cuando tengo que hallar precios y cantidades, X puede ser precio y puede ser cantidades. Entonces yo necesito hallar el precio de un producto y la cantidad demandada de un producto. Es decir, una ecuación puede ser oferta-demanda. ¿Ok? Bien. Entonces el procedimiento de eliminación de este sistema, a modo de generar un proceso, va a estar dado la selección de una variable para eliminar. Se multiplica, si es necesario, las ecuaciones por una constante con el fin de que los coeficientes de las variables que se seleccionan sean los negativos del otro en las dos ecuaciones y después se tengan que sumar algebraicamente. Y luego se hace la suma de cómo dé el resultado y se tiene una solución única. Una vez despejado una de las variables y se utiliza ese valor para hallar la otra variable. Es decir, esto sería un gráfico de XY, donde tendría básicamente los pares ordenados. Si yo tengo XY, quiere decir que mi par ordenado va a ser así. Ya vamos a ver. X es 2. X es 2. E Y va a ser 4. Lo único que me falta saber es la pendiente. Lo único que me falta saber. A modo que yo pueda determinar. Nosotros sabemos que acá hay dos ecuaciones y una ecuación que puede ser ecuación de ingresos para poder hallar la pendiente. Por lo tanto, tengo que saber el cambio que hay para poder hallar esa pendiente de ingresos totales, pues, o de beneficios, más que nada. Una vez hecho eso, yo puedo usar la ecuación punto pendiente para despejar, una vez que pueda hallar eso, o tenga que hallar otro punto de la ecuación que tendría que tener como dato para poder hacerlo, si no, no podría hacerlo. Yo tengo que ver que en la eliminación, el resultado de la identidad, es decir, se refleje. O sea, si X, ¿qué significa eso? Que si yo reemplazo X e Y aquí, se tiene que dar esta identidad. Si hacemos eso, vamos a probarlo. Voy a mostrar la calculadora para poder hacer eso. A ver. Ahí está.
con la calculadora. Entonces, vamos a hacer los cálculos rapidito. Ahí está. Ahí se ve la calculadora. Entonces, si yo reemplazo los valores de x y y en la ecuación 1, que va a ser 2 por, no se ve esto, acá está, 2 por 2 más 4 por 4, da 20. Y lo mismo tiene que dar resultado en la ecuación 2, que va a ser 3 por 2 más 2 por 1, 2. No, 4 tiene que ser. 2 por 2 más 4. Sí. 4. Ah, no, es 3 por 2. 3 por 2 más 4. Ahí está. Ahí sí. 10. Exacto. Ahí se cumple la regla que dice que las ecuaciones, el resultado de las variables deben satisfacer las ecuaciones. ¿Ok? Esa sería la forma de verificar si los resultados están correctos y deberían de dar correctos siempre, básicamente. Ok. Ahí hacemos la introducción de la parte de sistemas de ecuaciones. Yo creo que hasta ahí podemos dejarlo hoy. Entonces, la siguiente clase continuamos con los sistemas de ecuaciones. No sé si tienen consultas, dudas. Profesor, Sí, a mí no me, Referente a la tarea, profe. te escucho. a mí no me está dejando ver El video. el video de No la te deja clase. ver el video. Ok, No, voy a No, de la revisar. clase pasada. de la clase pasada, sí. Y Y la tarea es lo mismo que el material, profe. ¿Perdón? No te escuché. o sea, mi pedido es el video y si puedes tener Voy un a poco revisar. más, sí, viste que si puedes tener un poco más la tarea, porque una vez que comenzamos a ver el video podemos realizar todo, profe. Sí, yo creo que sí. Podemos extender una semana más para que ustedes puedan revisar el video. Yo lo voy a revisar qué es el problema con el link, lo soluciono y extendemos la tarea para que ustedes puedan hacerlo atendiendo el inconveniente presentado. Sí, Profe, ¿Te escucho? otra cosa, sobre la tarea, ves que en la tarea no hay ejercicio, solamente está el mismo material que alzaste en la clase. Y era Ok. esa nuestra consulta, ¿cuáles son los ejercicios o sacamos de ahí? Voy a revisar si es que no me equivoqué Archivo. De de archivos. material, yo creo, profe. Yo creo que si son iguales, pues entonces al ser el mismo que el material, ¿verdad? Son iguales, sí. Sí. Entonces, voy a revisar eso y a reemplazar. Con más razón tengo que extender entonces el periodo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. No, alcé mal el archivo. Sí, voy a corregir eso. Sí, ya lo estoy revisando. Ya lo estoy revisando, sí. Eso voy a cambiar y voy a revisar el problema del link también. A modo que puedan ustedes rememorar lo que dimos en la clase anterior. Muy oportuna la consulta ahí. ¿Otra consulta? Ok. Si precisan algunas cuestiones más particulares,